Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video del Centro de mi Ser. Mi nombre es Rodney Santiago y soy psicoterapeuta y Holistic Life Coach. En este nuevo video voy a estar compartiendo información sobre cómo dejar ir, cómo perdonar, cómo cambiar la naturaleza de nuestras relaciones, las relaciones con las cuales conectamos en nuestras vidas y cómo aprender a dejar ir, a soltar y a crear espacio para vivir una vida más ligera, con más paz y más plena. La naturaleza humana tiene un componente que es muy interesante y que si nos damos la tarea de estudiarlo y profundizar, explorar y conectar con ese componente, vamos a encontrar muchos tesoros que nos van a dar información sobre cómo somos, qué hay dentro de nosotros, cómo nos sentimos cuando estamos conectando con los demás y así poder cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y ese componente son las relaciones. Es muy clave aclarar que las relaciones tienen muchas formas de manifestarse y de proyectarse y que a pesar de que usualmente cuando se escucha la palabra relación se piensa en una relación amorosa, una relación romántica. Las relaciones existen de múltiples maneras y la naturaleza de las relaciones son multidinámicas. Estas relaciones se dan de diferentes formas más cercanas, como lo son las relaciones con nuestros familiares, unas formas un poco más distantes, pero como quiera cercanas, como lo pueden ser personas que nos rodean en el trabajo, personas que nos rodean en la escuela, en la universidad, en lugares que frecuentamos y también personas que están bastante presentes en nuestras vidas, que tienden a hacer relaciones que son muy profundas y podemos entender muchísimo de nuestro ser en cuanto a esas relaciones y son las relaciones con nuestras amistades. Siento que es muy importante compartir información y crear una distinción en lo que son las relaciones y cómo las vivimos en nuestro día a día, ya que eso forma una antesala a profundizar aún más en el tema del perdón, en el tema del dejar ir, ya que al entender de dónde viene todo, podemos dejar ir con mayor facilidad y podemos crear espacio en nuestras vidas, podemos movernos con mayor ligereza y podemos dejar ir y así vivir una vida más plena. En el proceso de dejar ir se pueden sentir muchas emociones, ya que estamos entrando en contacto con esas emociones que sentimos que estamos cargando, porque muchas de estas emociones han estado siempre dentro de nosotros desde que se evocaron situaciones, desde que se dieron situaciones que crearon estas emociones en la relación que tenemos con otras personas. Y desde entonces hemos cargado con estas emociones como si las tuviésemos en un bultito y las llevamos ahí y estas emociones nos causan cada vez más peso cada vez que vamos caminando y echando piedras y peñones de emociones en ese bulto, en esa mochila, y eso nos causa peso, que nos cansa, que nos causa deterioro, que no nos permite movernos con ligereza y que no nos brinda paz en nuestras vidas. Es usual que si pensamos en alguna persona, pensamos en algo que pasó en el pasado, en cuanto a cómo nos relacionamos, y se dan emociones como lo son el coraje, la tristeza, resentimiento, angustia, algún tipo de resistencia también, que no necesariamente se ve como una emoción, pero una resistencia a dejar ir o a dejar de pensar en una persona, puede estar diciéndonos que hay algo que no está resuelto, que hay algo que no se ha trabajado todavía y no se ha liberado. Por ende, nos puede decir mucho de qué fue lo que pasó en nuestra relación con esa persona y poder ir a ese momento en el cual ocurrió esto y poder trabajar directamente con lo que ocurrió. Suena un poco loco, ¿verdad? Ir a ese momento que ya pasó en el pasado. Sin embargo, es muy posible hacerlo. Hay muchas maneras de trabajar con situaciones de nuestro pasado ahora en el presente, para sanar, para dejar ir, para liberar. Sabemos que el perdonar, el dejar ir, no es tarea fácil para todo el mundo. Puede ser un proceso que puede tomar tiempo,
que puede tomar mucho esfuerzo, mucha energía y que puede crear muchas emociones adicionales a las que estaban ahí, ya que estamos entrando en una dinámica de entrar en contacto con una herida en la cual se encuentran muchas memorias, muchos momentos que se vivieron con la persona con la cual estemos trabajando y manejando este perdón. Lo cual nos lleva a pensar que si nos damos el espacio, nos damos el tiempo y no nos presionamos, no nos ajoramos a tener que perdonar a alguien y vamos tomando el proceso de una forma natural, intuitiva, esto nos va a llevar a un proceso mucho más ameno, mucho más fluido y nos va a llevar con el ritmo de nuestra alma, de nuestro corazón. Nos va a ayudar a poder llegar al punto de poder perdonar y dejar ir sin necesariamente pasar por tropiezos en el camino, sin chocar, sin encontrarnos con muchos obstáculos. Así que es bien importante tener eso presente, que cada ser humano tiene su proceso único y que cada ser tiene su ritmo único. Y por tanto, es muy clave que no nos ajoremos y no nos presionemos en este proceso. Las personas con las cuales nos relacionamos y se encuentran las heridas más grandes y se encuentra el peso mayor, usualmente es con nuestra familia, con nuestros familiares. Y puede ser desde nuestros familiares más inmediatos y cercanos, como lo son nuestra madre, nuestro padre, nuestras hermanas o hermanos, como lo puede ser nuestra familia un poco más extendida, como nuestra abuela, abuelo, tío, tía, nuestros primos, nuestras primas, y así sucesivamente vamos extendiéndonos a través de las ramas de nuestra familia y vamos conectando con otras personas que son parte de este círculo y con las cuales hemos tenido unas experiencias, y usualmente son estas personas las cuales nos traen las lecciones más grandes de vida, las personas que son más cercanas a nosotros y a nosotras, las personas con las cuales estamos en contacto por mucho tiempo a través de nuestras vidas. En la mayoría de los casos, en nuestra familia, hay personas que no viven tales experiencias, que viven unas experiencias distintas. No quiere decir que aunque personas que no estén presentes en nuestras vidas, que sean parte de nuestra familia, aunque no estén presentes, son parte de nuestro aprendizaje, son parte de la lección que estamos viviendo y son personas a las cuales podemos perdonar también. Otras personas que son cercanas a nosotros y a nosotras o que fueron cercanas en algún momento de nuestras vidas son nuestras parejas y nuestras exparejas o parejas anteriores. En la relación con nuestras parejas podemos encontrar mucho, ya que estas personas nos sirven como un espejo muy claro de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y en el caso de nuestras exparejas, nos puede dar mucha información de cómo nos relacionábamos en ese momento que estábamos compartiendo con esa persona. Cómo nos relacionábamos con esa persona y con nosotros mismos y con nosotras mismas. Esas personas nos sirven de un espejo en ese momento de nuestra historia. Es muy importante señalar que estas personas, en el momento que estaban viviendo esta relación con nosotros, estaban en su propia etapa de su vida. Estaban viviendo unas experiencias muy específicas. Y nosotros y nosotras también. Por ende, el nivel de madurez, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de relacionarnos, puede ser muy distinta en ese momento que nos relacionamos con esas personas a cómo nos relacionamos ahora con nuestra pareja o con nosotros mismos. Si escogemos ir poco a poco acercándonos a estas relaciones y explorándolas a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, vamos a encontrarnos con mucho que nos puede ayudar a ver dónde se encuentran estas emociones que podemos liberar, dónde se encuentran estas emociones que podemos dejar ir, que nos pueden ayudar a sanar, que nos pueden ayudar a servirnos de guía para
hacer ese trabajo interno, crear esa alquimia con estas emociones y con nuestra energía, nuestra acción y nuestra valentía para eventualmente liberar y dejar ir. También nuestras amistades, las personas con las cuales muchas veces nos relacionamos a diario y a veces podemos ser hasta más íntimos con nuestras amistades que con algunos familiares. Eso quiere decir que en esas relaciones también nos encontramos con mucho de lo que es el efecto de relacionarnos con estas personas y con nosotros mismos y nosotras mismas. Y ahí también pueden haber muchas emociones que causan fricción, peso, que causan una resistencia dentro de cada uno de nosotros y nosotras. En estas relaciones podemos ver qué emociones son las más frecuentes que se dan a diario. No tan solo en las de nuestra familia, ¿verdad? Las relaciones con nuestros familiares y las relaciones con nuestras parejas y nuestras exparejas. También en las relaciones con nuestras amistades vamos a encontrar mucho de lo que se da a diario y que podemos dejar ir. Identificamos las emociones que ocurren cuando entramos en dinámicas de comunicación con estas personas y empezamos a identificar patrones. Pues empezamos a identificar cómo me sentí cuando esta persona me dijo esto, o cómo me sentí cuando estuve en este momento y esta persona se paró y se fue, o me dejó en visto, o se quedó en silencio, no me respondió. Todo esto va a causar emociones que, si le prestamos atención a esas emociones, vamos a encontrar mucho que nos va a ayudar a entendernos más, a entender dónde se encuentra esa relación entre nosotros y esa persona, dónde se encuentra. Si esa relación en ese momento está en un momento de que puede traer mucho fruto y que podemos continuar desarrollando, o podemos considerar que quizás esta relación está llegando a expirarse, a terminarse pronto. Y estamos acostumbrados a pensar que las relaciones tienen que ser algo que se tienen que mantener durante todas nuestras vidas o por largos periodos de nuestras vidas. No tan solo en las relaciones amorosas, sino también en las relaciones de amistades. Hay momentos en la vida donde nos podemos dar cuenta que si no está habiendo un movimiento en cuanto a crecimiento, en cuanto a entendimiento, en cuanto a respetarse, a honrarse uno al otro en una relación, puede ser que ya sea el momento de dejar ir a esa persona. También puede ser que si viene de uno, pues explorar qué está pasando dentro de cada uno de nosotros y nosotras. Y explorar si realmente estamos viendo a la otra persona con los ojos del alma, si estamos honrando a ese ser humano y saliéndonos afuera de las dinámicas y no juzgando, sino observando y entendiendo qué está pasando aquí, qué está pasando en esta relación. ¿Por qué esto está pasando de esta manera? Si no nos identificamos con la relación y nos salimos afuera, es una gran herramienta para trabajar con empezar a hacer un lado las emociones, porque no es que las vamos a reprimir o las vamos a desaparecer, hacerlas a un lado un momento para poder entender, y luego podemos entrar de nuevo en contacto con nuestras emociones para entonces trabajar con ellas y ir más profundo con nuestras emociones, pero con mayor entendimiento, porque hay mayor entendimiento cuando vemos las cosas de una manera más objetiva. Cuando nos alejamos y vemos todo el panorama y vemos que quizás algo que estábamos pensando todas nuestras vidas por mucho tiempo no era como pensábamos, y que quizás estábamos siendo cegados y cegadas por las emociones. Eso nos va a ayudar a dar un paso hacia adelante, a perdonar y a dejar ir. Otras de las personas que son parte de nuestras vidas, de las cuales me he percatado que se dan conflictos y fricciones, son personas que están en el ambiente laboral, que están en el ambiente de trabajo, y no tan solo compañeros y compañeras de trabajo, también personas que están en otros niveles de la jerarquía, ya sean jefes, jefas, supervisores, supervisoras. Estas personas también pueden traer mucho que podemos aprender sobre nosotros mismos y nosotras mismas y cómo nos relacionamos con esa persona. Y no necesariamente esa persona tiene que estar
presente en nuestras vidas, porque puede ser alguien de un trabajo que fue hace muchos años atrás y que ya no estamos en ese lugar o no estamos relacionándonos con ese lugar, pero pueden haber lazos todavía con esa persona, lazos energéticos que no se han sanado, que no se han trabajado y que pueden también crear peso, pueden crear límites en el camino. Y esto que acabo de compartir sobre los lazos energéticos es algo que es común en todas las relaciones, porque cada vez que creamos una relación creamos un lazo, y que no es un lazo que vemos, que es un lazo que está en otras dimensiones de nuestra realidad. ¿Y cómo manejamos estos lazos? Hay veces que las relaciones terminan y los lazos se mantienen ahí. Y es ahí donde se continúan dando situaciones relacionadas a lo que se vivió con esa persona, y muchas veces con mayor intensidad porque no hemos resuelto la situación, no hemos resuelto lo que ocurrió y no hemos desatado, no hemos deshecho ese lazo. Ese lazo continúa conectado a esa persona en otras dimensiones, en otros niveles. ¿Cómo trabajamos con estos lazos? ¿Cómo trabajamos con las heridas que se han creado en las relaciones? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo dejamos ir? Una herramienta que utilizo mucho en el ambiente de terapia y que recomiendo muchísimo es la carta. La carta es un vehículo que nos ayuda a poder transmitir las emociones que llevamos dentro de cada uno de nosotros y nosotras, plasmarlas, comunicar, dejar ir a través del acto de escribir estas palabras que llevan sentimiento, que llevan energía, que llevan un pasado, que llevan un presente y que nos ayuda a disolver para poder crear un nuevo futuro. Cuando escribimos una carta a mano, nos ayuda mucho a entrar en un espacio de introspección y de reflexión. El acto de escribir a mano escrito es muy distinto a escribir en el teléfono o typear en la computadora. Es muy diferente, crea un efecto interno y subconsciente muy distinto también. Por ende, es el método que prefiero, el escribir a mano escrito y poder tomar el tiempo, el espacio para sentarse, para escribir lo que uno siente y lo que uno sintió en esos momentos. En la carta podemos escribir qué sentimos cuando nos relacionamos con esta persona. Y cuando hablo de qué sentimos, no es solamente las cosas buenas que sentimos, también son las cosas que nos hirieron, las cosas que sentimos muy profundamente con mucha intensidad, que nos causaron dolor, tristeza, coraje, resentimiento. Todo esto lo podemos escribir en esa carta y podemos poner ahí todo lo que sentimos con mucho detalle. Eso nos ayuda a comenzar el proceso de liberar las emociones y comenzar el proceso de plasmarlas para comunicarlas. Luego de escribir esta carta, es muy clave cerrar con un segmento o con un párrafo que exprese cómo te sientes hoy cuando has decidido perdonar a esa persona, que expresa tu perdón. Esta parte suele ser la más difícil, la más compleja y la que más causa trabajo realizar. Sin embargo, es esta parte la que es la más liberadora. Esta parte nos va a ayudar a crear un espacio nuevo, a crear una vía nueva en cómo nos relacionamos con esta persona y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y nosotras mismas, ya que liberamos tanto en ese acto que cuando completes esa parte, te aseguro que vas a sentirte muy distinta, muy distinto. Pensarán que luego de escribir una carta hay que buscar un sobre y escribir la dirección de la persona para enviársela. No necesariamente. Esto está a discreción de ti, de decidir si sientes enviarle esta carta a esta persona. Recomiendo que si decides comunicarle tus emociones a una persona, la carta es muy poderosa, ya que permite que las personas
entre en contacto con esas palabras y con esas emociones en su propio espacio. En su propio espacio y ritmo. Eso va a ayudar a que la persona, si de repente siente emociones, no va a causar una fricción, un conflicto, porque la persona no está frente a ti. La persona está en su propio espacio, leyendo la carta y explorando la carta en su propio momento. Al enviar la carta, muy importante, tener presente, no tener expectativas, no esperar una contestación, pero tener bien presente que has podido liberarte de esas emociones y esa energía y ese pasado con esa persona. Y que estás siendo responsable con tus emociones. La otra persona es responsable de sus emociones. Y tú eres responsable de tus emociones. Por ende, al tú crear el momento para hacer esto, al tú hacer espacio para entrar en contacto con tus emociones y decidir actuar, escoger el perdón, automáticamente tu vida va a cambiar. Otra opción que puedes llevar a cabo una vez termines de escribir la carta es quemar la carta o triturar la carta. Mi método de preferencia es quemarla, ya que el fuego ayuda a transmutar la energía, ayuda a liberar esas emociones, esas palabras que depositaste en la carta. El fuego las transmuta y cambia la energía de eso que era y ya no es, ya que el fuego disuelve esa energía. Si decides triturarla, también es una forma de poder dejar ir esa energía, esas emociones, sin necesariamente tener que entrar en contacto con esa persona o sin tener que enviarle esa carta a la persona y que la persona entre en contacto con esas palabras. Ahora bien, como mencioné anteriormente, cada persona es responsable de sus propias emociones. Cuando llevas a cabo el acto de perdonar, el acto de dejar ir, es un acto que utilizas para liberarte a ti mismo, a ti misma. Y cada persona es responsable de liberarse a sí mismo y a sí misma en sus vidas. No es tu responsabilidad, no está en tus manos el liberar las emociones de otra persona. Está siempre en tus manos liberar tus propias emociones. Es algo que siempre busco aclarar porque es muy común encontrarse con situaciones donde las personas se echan encima las emociones de otras personas. Se crean una culpa en cuanto a las emociones de otras personas, en cuanto a no dar un paso hacia adelante, a expresarse por pensar qué es lo que la otra persona va a pensar, qué es lo que la otra persona va a sentir. Y realmente eso no es nuestra responsabilidad. Otro método muy poderoso, como la carta, pero muy distinto, lo es el visualizar en primera persona. Cuando visualizamos en primera persona y nos posicionamos en una relación con alguien, creamos un espacio, creamos un momento y vemos a esa persona de frente y vemos todo este panorama en primera persona, es decir, como si la cámara estuviese viendo a esa persona y tus ojos son esa cámara y puedes verte en primera persona como levantando tus manos y teniendo una dinámica con esa persona. En ese momento donde estás visualizando esa imagen, ese panorama de primera persona, puedes practicar actos de perdón. Puedes practicar actos donde puedes liberarte y liberar los lazos que has creado con esa otra persona a nivel del alma. Puedes trabajar con situaciones, con emociones en ese campo de visualización, en ese campo, en esa dimensión de la energía, ¿verdad? Donde estás conectando a través de tu espiritualidad, a través de tu alma con esta persona. Y estás trabajando eso que pasó, que si no te sientes cómoda o cómodo con trabajarlo de tú a tú, en persona, de frente, puedes hacerlo de esa manera. También se puede utilizar con personas con las cuales no
podemos conectar en el momento presente por muchas razones, ya sea una persona que ha fallecido y no está presente de forma física. El método de visualizar puede ayudarnos muchísimo a trabajar emociones que no fueron resueltas con esa persona, situaciones que ocurrieron, heridas que no han sanado en relación a la relación con esa persona. A través de la visualización podemos comenzar ese proceso de sanar y comenzar el proceso de perdonar al practicarlo una y otra vez. La carta también puede ser utilizada para comunicar emociones a personas que no están presentes, sean por las razones que sean. Y no lo mencioné anteriormente, pero me parece muy clave mencionarlo ahora, ya que ambos métodos se pueden utilizar para personas que están presentes en nuestras vidas, que no están presentes, pero están físicamente presentes, que están vivas o que han fallecido. Y por último, comparto que estos métodos, estas herramientas que acabo de compartir, las puedes utilizar con otra persona que todavía no he mencionado. Y esa persona es contigo mismo, contigo misma. Es muy, muy clave perdonarse a sí mismo en la vida. Perdonarte por lo que pasó, por lo que hiciste, porque quizás en ese momento de tu vida no tenías la madurez suficiente o por ignorancia llevaste a cabo un acto o comunicaste unas palabras que hirieron a alguien, y eso no significa que es muy tarde. Siempre hay tiempo y siempre estás a tiempo para perdonar a los demás y para perdonarte a ti mismo y a ti misma. Todos los seres humanos cometemos errores, y el entender esta verdad de que los seres humanos cometemos errores nos ayuda muchísimo a poder dar un paso más hacia adelante en el proceso de perdonar, poder entender de dónde viene ese dolor, esa emoción, y poder entrar en contacto con esa emoción y ese dolor, y poder entrar en contacto con esa relación, con esa persona, y eventualmente perdonar, dejar ir, liberar, decir las palabras te perdono y te dejo ir, compartir esa emoción, ese momento liberador contigo mismo, contigo misma. Darte ese regalo no tiene precio. Y recuerda que no se necesitan dos para perdonar, y que el perdón comienza con nosotros mismos, con nosotras mismas. Si sentimos conectar con otra persona para compartir, comunicar ese perdón, está en nuestras manos. Es una opción, pero no necesitamos tener la persona de frente para perdonar y para dejar ir. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden también que si sienten que este video les fue de ayuda, que les brinda una información que puede ayudarles a sanar y que les puede ayudar a los demás a sanar, compartan este video con las personas que están alrededor de ustedes, que están conectadas en sus círculos, que así vamos a ir compartiendo estas herramientas para ayudar en el proceso de sanación a la humanidad. También pueden apoyarme y apoyar el canal de Centro de Mi Ser, dándole like a este video, dándole subscribe y dándole a la campana para que cada vez que suba un video se enteren de que hay contenido nuevo, material nuevo, con información que está creada desde mi corazón para ayudarles en su proceso de sanación. Y recuerden que sanar es crecer, sanar es vivir. Un enorme abrazo y hasta la próxima.